Bueno, en el anterior audio había hablado de la clasificación de los libros del Antiguo Testamento y ahora pasamos al Nuevo Testamento, que consta, como sabemos, de los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. El corazón del Nuevo Testamento son los 4 evangelios, escritos por 2 de los 12 apóstoles del Señor, Mateo y Juan, y por 2 discípulos de apóstoles, Marcos y Lucas. Marcos, sobre todo, discípulo de Pedro; Lucas, discípulo de Pablo. San Lucas es también el autor de los Hechos de los Apóstoles. Entre las cartas se destacan las Paulinas, sobre todo, y entre las Paulinas, fundamentalmente la carta a los Romanos, y también las 2 a los Corintios, que son siempre las más citadas, de mayor contenido teológico, junto a los himnos de Filipenses. Es decir, el capítulo 2, por ejemplo, de Filipenses es un himno, maravilloso himno. Efesios también contiene su himno, y Colosenses también. Y un lugar aparte ocupa la epístola a los hebreos, que tradicionalmente se le atribuyó a San Pablo, pero ahora algunos exégetas que interpretan, ¿no?, las escrituras, conjeturan que el autor habría sido un sacerdote judío convertido a Cristo. Finalmente, las cartas católicas de los santos apóstoles Pedro, Santiago el Menor, no confundir con Santiago el Mayor, con el hermano de Santiago el Menor, Jacobo, ¿no?, era el pariente de Jesús, primo sería. En cambio, Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Así que la carta es de Santiago el Menor, de Judas, como decía, y las 3 cartas de San Juan. Esas son las cartas católicas, se llaman. Cierra el Nuevo Testamento el libro del Apocalipsis o de la Revelación, cuyo autor es también San Juan, aunque lo disputan, pero es San Juan. Es San Juan y es San Juan. Ahora me río un poco porque empiezan esas disputas, si un San Juan, 2 San Juanes, 3 San Juanes, pero hay que ir a los padres de la iglesia, a San Policarpo, que fue discípulo de San Juan, y San Ireneo, que dice que es el mismo, ¿no?, el mismo San Juan el apóstol. Así que los demás son lucubraciones, son conjeturas y dudas, dudas que se vuelven teorías después y que son peligrosas, ¿no?, porque ponen en tela de juicio. Es decir, comienzan las dudas, se ponen a dudar de todo. Hay cierta exégesis, sobre todo se usa el método histórico crítico, que es útil, pero que aislado y solo puede tomar a la palabra de Dios como un cadáver a disecar, a diseccionar. Entonces empiezan a ver cosas por aquí y por allá, y la palabra de Dios es una palabra viva, ¿no? Bueno, perdón por todo esto que me voy desviando. Entonces, decíamos el Apocalipsis. No me acuerdo quién decía: cuando quiero saber qué va a pasar mañana, leo el Apocalipsis, en el futuro, ¿no? Creo que era Chesterton, pero no estoy seguro. Bueno, estamos diciendo entonces, Jesucristo se revela en todo el Nuevo Testamento como el eterno Hijo de Dios encarnado. Logos, así lo llama San Juan en el prólogo de su Evangelio. Mejor traducido como palabra que como verbo, porque el verbo se hizo carne. La palabra más bien es logos. Es el verbo eterno, es la palabra que estaba eterna junto al Padre y que es Dios. Además nos los muestran como nacido de la Virgen María en la plenitud de los tiempos, con sus obras, sus enseñanzas, su doctrina, su pasión, su muerte, su resurrección gloriosa.
Ahí se ve perfectamente en los evangelios que es el esperado Mesías de Israel, el enviado del Padre, el Señor y el Salvador de todos los pueblos, de toda la humanidad, quien fuera anunciado a los judíos y a griegos también por los primeros testigos. A los 4 evangelios sigue los Hechos de los Apóstoles, donde San Lucas nos relata los inicios de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Y algo muy importante, la Sagrada Escritura debe ser leída y meditada para conocer a Jesucristo. No se puede amar lo que no se conoce. El mandato del Señor a sus apóstoles fue el de anunciar el Evangelio, la buena nueva, a todos los pueblos. Y esto mismo lo dice San Pablo en su carta a los romanos. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado hablar? ¿Y cómo van a sentir hablar sin que haya alguien que lo anuncie? Eso está en Romanos 10, el capítulo 10, versículos 13 al 15. Por eso, queridos hermanos, la misión principal de la Iglesia es el anuncio de la palabra. No se puede amordazar la palabra ni encadenarla. Es fundamental, es anunciar la palabra a tiempo y destiempo. Es primordial en el sacerdote proclamar y predicar la palabra de Dios. De modo que la palabra que custodia la Iglesia en su pureza y en su verdadero significado no solo es leída por el fiel, sino también escuchada, porque la palabra también, y sobre todo se la escucha. Yo a veces veo en muchos lugares, ¿no?, una costumbre que no está bien. Están esas hojitas de los domingos que ayudan, claro. Y están ahí, entonces las personas las toman y resulta que cuando se proclama el Evangelio, o incluso con las lecturas, pero peor todavía con el Evangelio, están leyendo al mismo tiempo que están escuchando. No, el que tiene defecto de audición, claro, se utiliza eso, pero se ve que todos o muchas personas lo hacen. No, la palabra se escucha, la palabra se proclama y la palabra debe ser escuchada. Bueno, y por eso digo, ¿no?, la misión principal de la Iglesia es el anuncio de la palabra. La fe viene de la escucha de la predicación. En el episodio de la transfiguración, lo recordáis, ¿no? No solo es importante el hecho que el Señor se transfigure ante sus discípulos más íntimos, Juan, Santiago y Andrés, sino el imperativo, Juan, Santiago y Pedro. Digo, no solo es importante el hecho que el Señor se transfigura ante esos 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago, sino el imperativo del Padre en aquella voz que ordena, escuchadlo, escuchadlo. Si no solo vedlo, que lo estaban viendo, sino escuchadlo. En el momento de la transfiguración ante Jesucristo, se presentan ahí también el profeta Elías y Moisés. Es decir, los 2 personajes que resumen el Antiguo Testamento, la ley, que representado por Moisés, y los profetas por Elías, signo que la anterior alianza converge en Jesucristo, apunta a Él. En Él culmina la historia de la salvación. Es Cristo, la palabra que debe ser escuchada para luego ser conocida, obedecida y vivida. Y dice Dei Verbum, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación, la catequesis, la instrucción cristiana y, en lugar destacado, la homilía, pues recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella frutos de santidad. Como San Pedro, decimos a nuestro Maestro, nuestro Salvador, Señor, ¿a quién iremos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna. No es, queridos hermanos, en la filosofía, ni en ninguna disciplina humana, por más importante que sean, claro, por alta que sea, donde encontraremos la respuesta al anhelo de trascendencia del hombre. Solo Él, que es la palabra y también la vida y la verdad, nos puede guiar y nos puede saciar. Y como estos audios los estoy haciendo digamos, en el marco de Medjugorje, entonces me voy a referir a mensajes. Se pueden tomar otros también de otros lugares, de apariciones. Y dice, por ejemplo, queridos hijos, colocad la Sagrada Escritura en un lugar visible en vuestras casas. Es un consejo. Os invito a que todos los días la leáis. Cada familia debe orar unida y leer la Biblia. Leedla, meditadla y aprended cómo Dios ama a su pueblo. Experimentad la alegría del encuentro con Dios. Vivid la palabra de Dios y orad para comprender las señales de este tiempo. Además de pedirnos leer la Biblia todos los días, aconseja también leer la vida de los santos. Las únicas cosas que me dijo fueron la Biblia y la vida de los santos, que son nuestros modelos a imitar y admirar también. Algunos no lo podemos imitar, sino admirar, ¿no? Es decir, son más de admirar que de imitar. Por ejemplo, San Pío de Pietrelcina, ¿no? Pero bueno, hay que leer la vida de los santos. Realmente nos hace mucho, mucho bien. Pues dice también, aconseja tener en un rincón una mesa donde esté la Sagrada Escritura, imágenes bendecidas, además de un crucifijo. Tiene que estar bien visible, dice, en la casa. Es el rincón de la casa dedicado a la oración en familia, a la lectura de la Biblia. Y pide leerla todos los días, quizás un pasaje. Recordemos siempre leerla con la iglesia. Si uno empieza a tener cosas un poco raras en lo que está sacando como conclusión, tiene que ver qué dice la iglesia en esos pasajes. También ha dado un consejo espiritual. Dice, por la mañana tomar la Biblia, preferentemente el Nuevo Testamento. Leer un pasaje procurando que alguna parte o palabra resuene en nosotros. Luego rumiarla durante todo el día y ver qué beneficio produjo al final de la jornada. Es un poco una suerte de lección divina, ¿no? Experimentar la alegría del encuentro con Dios, dice. La palabra de Dios está viva y es eficaz. Tiene el poder de penetrar el alma como espada de doble filo y llegar hasta lo más profundo, y de no salir como entró sin antes haber logrado su cometido. Queridos hermanos, aquí vamos a detenernos. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.